Regresó a casa con una marca roja en la mejilla y regresó caminando con alguien a quien el mundo olvidó temer. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde estás mirando hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El eco de los pies descalzos rozando la alfombra pulida llenó el gimnasio como un susurro rítmico. El sol de la tarde se colaba a través de las altas ventanas, trazando líneas doradas en el suelo. Los estudiantes se movían en sincronía, gritando Kien-ku, siguiendo cada conteo del sensei Makan, pero no Lena. 14 ligeramente enfocado. Ella se movía un poco diferente, más bruscamente, tal vez más silenciosamente. Su kata era suave, preciso, sin ostentación, pero lleno de intención. Incluso las transiciones tenían peso. Sus golpes no solo impactaban, aterrizaban como si fueran signos de puntuación. Un niño en la parte trasera con patas a mitad de forma. Vaya, murmuró lo suficientemente fuerte para que los demás pudieran oír. ¿Dónde aprendió eso? Alguien se rió. Sí, las chicas nuevas reciben entrenamiento secreto. Lena exhaló, terminó el formulario y volvió a la fila. Lena Makan gritó, con la voz entrecortada al frente y al centro. Ella parpadeó. Sí, señor. Ella dio un paso adelante. Makan, alto y delgado, con una autoridad imponente en cada paso, inclinó la cabeza. ¿Quién te enseñó esa secuencia? Ese no es el currículo escolar. Ella dudó. Solo un latido demasiado largo. Mi abuelo. Él levantó una ceja. ¿Tu abuelo? Sí. Su voz no temblaba, pero tampoco era firme. Fue campeón de karate. 6 veces campeón nacional. Me enseñó el estilo tradicional antes de unirme a esta clase. En algún lugar a su izquierda, una niña resopló. Bueno. Guión de película. Entonces otro chico intervino. Espera, 6 veces campeón. ¿Quién era tu abuelo? Bruce Lee. No, dijo Lena con calma. Chuck Norris. La habitación se congeló y luego explotó. Chuck Norris. Alguien se rió. De ninguna manera. ¿Te refieres al chico del meme? ¿Acaba de decir Chuck Norris? Hermano, ella mira demasiado YouTube. El sensei Makan no se rió. Él se acercó más. Suficiente. Dijo a la clase. Se quedaron en silencio, pero las sonrisas persistieron. Luego se volvió hacia Lena. Dices que tu abuelo es Chuck Norris. Las palabras cayeron como ladrillos. Sí, respondió Lena. Eso fue todo. M-Sekin la observó fijamente durante un largo rato. ¿Crees que esto es una broma? Él preguntó. Ella no respondió. ¿Crees que usar la fama de otra persona para llamar la atención es honorable? No lo estaba intentando. Has faltado el respeto a esta clase y a nuestra práctica. Él interrumpió y dio un paso adelante. Vas a disculparte con todos por mentir. Ella vaciló, mirando las filas de caras. Algunos curiosos, otros aburridos, otros todavía sonrientes. No mentí, dijo ella suavemente. Ladró más fuerte. Disculparse. Ella levantó la barbilla. No mentí. Y entonces el sonido resonó por la habitación como un rayo. Con la palma abierta, su mejilla leída. El impacto lo detuvo todo, incluso la respiración. Nadie se movió. Lena se quedó congelada. Su rostro estaba ligeramente girado hacia un lado, con los ojos aún abiertos. Un lento rubor se extendió por sus mejillas y sus labios se separaron apenas. No estoy exactamente en shock, ni tampoco siento dolor, sino algo más profundo. Ella no lloró. Ella no habló. Simplemente bajó la mirada y apretó con fuerza los puños. Sus nudillos están pálidos. Silencio. Un silencio tan agudo que parecía un cristal a punto de romperse. Nadie intervino. Nadie susurró siquiera. Fue como si toda la sala hubiera acordado olvidar lo que acababa de suceder. De nuevo en la fila, dijo Makan en voz baja. Lena asintió una vez, se giró y caminó lentamente hacia su lugar. Cada paso sonaba más fuerte de lo que debía.
Y luego la clase siguió adelante, o lo intentó, pero algo había cambiado. Todo el mundo lo sintió. El sol de verano todavía brillaba cuando salió del gimnasio. Su bolsa de lona se balanceaba ligeramente a su lado mientras desbloqueaba la bicicleta. Ella no miró hacia atrás. El pavimento estaba caliente bajo sus zapatos. El tipo de calor que se pega a tu piel como estática. Ella pedaleaba en silencio. Sin música, sin viento, solo el zumbido de sus neumáticos y el latido en su pecho que no había disminuido desde la bofetada. Sus dedos agarraron el manillar con demasiada fuerza. Y las palabras seguían resonando una y otra vez. Chuck Norris. En serio, mentiroso. Tratando de ser especial. Ella parpadeó rápidamente. No lloré. Las calles se desdibujaron con rayas verdes y doradas. Su corazón se sentía demasiado grande en su pecho. Su cara todavía ardía. Pero eso no fue lo peor. Era la forma en que nadie la había mirado después, como si fuera invisible, o peor, como si no valiera la pena defenderla. Cuando llegó al pequeño portón que daba al patio de su abuelo, se detuvo, se bajó, la bicicleta inclinada, medio apoyada sobre el césped. Se quedó quieta por un segundo, pasándose el pelo detrás de la oreja, disfrutando de la calma del porche, del sonido de los aspersores, del zumbido de las cigarras. Chuck Norris estaba afuera regando los macizos de flores. Su cabello blanco brillaba débilmente bajo el sol. Él no levantó la vista de inmediato, simplemente dijo, «Llegaste temprano a casa». Ella no respondió. Entonces se giró, vio la marca en su rostro, se detuvo y bajó la mano. Él no dijo, «¿Qué pasó?». Él no dijo, «¿Estás bien?». Él simplemente la miró por un largo momento y entró. Lena lo siguió dentro de la cocina. Chuck colocó 2 vasos sobre la mesa, los llenó, se sentó y sacó una foto del cajón. Uno viejo descolorido en los bordes. Era ella, de 6 años, parada junto a él, ambos con los ojos en G, ambos sonriendo frente a una polvorienta pancarta del torneo. Él le deslizó la foto sin decir palabra. Y finalmente, Lena susurró. Ellos se rieron. Entonces él me golpeó. Chuck la miró con ojos firmes. Diferente, dijo en voz baja, su amenaza siempre era la primera. Se reclinó en su silla y dejó que el silencio reinara. Luego se puso de pie, caminó hacia un cajón y sacó un viejo y cálido cinturón negro, lo dobló con cuidado y lo puso junto a una foto. No estás aquí para demostrar nada, dijo, pero debes saber mantenerte en pie incluso cuando el suelo desaparece. Ella lo miró. Él la miró a los ojos. Empezamos de nuevo, dijo. Ella asintió. Vertió más agua. Mañana sería diferente. Ella no durmió mucho. Incluso después de que la casa quedó en silencio y las luces del jardín se apagaron, Lena permaneció en la cama mirando el ventilador de techo. Giraba lentamente, zumbando como un reloj perezoso al que no le importaba lo rápido que se movía el mundo. La mejilla le había dejado de escocer. Pero la pesadez que sentía en el interior no había desaparecido. Esa parte se asentó en algún lugar detrás de sus costillas y se negó a moverse. Al final del pasillo, la habitación de Chuck estaba en silencio. No había dicho mucho después de la cena, ni enojado, ni suave, solo observando. Ella sintió sus ojos sobre ella durante la comida como si estuviera esperando ver algo. Ella no sabía qué, y honestamente, no estaba segura de tenerlo para mostrar. En la cocina, la foto todavía estaba donde la dejó. Su foto del torneo de hace 8 años. Ella tenía frenos. Él tenía barba. Ambos estaban sonriendo de una manera incómoda y orgullosa que solo los artistas marciales pueden hacer. Después de ganar por un punto en un esguince en el dedo del pie, Lena se dio la vuelta en la cama. Una respiración larga y hueca. Tal vez el sueño la encontraría si dejara de pedirle que viniera. No lo hizo. A la mañana siguiente, Chuck ya estaba afuera. Sus botas golpeaban suavemente el camino de piedra mientras rastrillaba el sendero del jardín.
El hombre tenía esa manera de moverse como si perteneciera al tiempo mismo. Lento, pausado, paciente, pero nunca quieto. Salió descalza al porche, frotándose los brazos. «Te levantas temprano», dijo ella. Él no miró hacia allí. «Dormiste hasta tarde». Ella bajó los escalones, con los ojos fijos en el rastrillo que tenía en la mano. Se movió como un reloj. Raspar, levantar, tirar. Raspar, levantar, tirar. «Sobre lo de ayer», empezó. Chuck lo interrumpió, todavía mirando hacia el jardín. «¿Tienes hambre?» Lena hizo una pequeña pausa. Dejó el rastrillo y señaló con la cabeza hacia el patio trasero. «Bien. Luego podrás entrenar antes del desayuno». No caminaron mucho, solo 10 pasos más allá del macizo de flores, donde un simple cuadrado de césped había sido cortado bajo y plano. En una esquina, un poste de madera estaba inclinado en un ligero ángulo. No tenía cuerda ni marcas, pero la huella en la hierba indicaba que había sido usado. A menudo Chuck giraba los hombros y estiraba un brazo detrás de la espalda. «¿Te acuerdas de los 3?» Él preguntó. «Los 3», repitió ella. «Las formas que te enseñé cuando tenías 7 años. Usaste uno en clase ayer». Ella asintió lentamente. La forma de respirar y el paso lateral. Él arqueó una ceja. «Son 2». Ella sonrió levemente. «El pivote para el equilibrio». Él emitió un silencioso gruñido de aprobación. «Aún dentro de ti». «Nunca los olvidé», dijo. «Simplemente no sabía si importaban en un lugar como ese». Chuck finalmente se giró hacia ella. Su rostro no cambió, pero en sus ojos había algo más agudo ahora. No era ira, ni siquiera orgullo, solo claridad. «Importan más en un lugar como ese», dijo. «Especialmente allí». Ella no respondió de inmediato. Había demasiadas palabras entre ellos. Las que quería decir no salían en el orden correcto. Así que, en cambio, simplemente pisó el césped. No era una colchoneta, pero estaba nivelado, lo suficientemente suave, familiar. Él asintió una vez. «Enséñame el primero lentamente». Empezó a moverse, no con la perfección que perseguía, sino con cuidado. Cada cambio de peso deliberado, cada respiración conectada con el movimiento. No actuó. Recordó. Chuck la rodeó lentamente como si midiera el viento. Cuando terminó, volvió a gesticular, ahora con intención. La segunda vez, se movió más rápido, con más claridad. Su puño no temblaba como ayer. Y cuando ella, tras asestar el último golpe, una estocada con la palma abierta, dijo, «Ya basta». Lena exhaló. Su corazón latía más rápido. No por agotamiento, sino por otra cosa. Algo más silencioso, pero más profundo. Como despertar en tu propia piel después de ser un extraño durante demasiado tiempo. Chuck dio un paso adelante y sacó el cinturón negro del bolsillo trasero. Estaba descolorido y doblado con pulcritud, no estaba impecable, desgastado como si tuviera sus propias historias. No se lo dio, simplemente lo dejó en el poste de madera. Ella lo miró fijamente, luego a él. «No estoy lista para usar eso». «Se supone que no deberías estarlo», respondió. Ella esperó. Él no se explicó. No de la manera habitual. Chuck Norris nunca daba discursos, pero la miró de nuevo, con la misma mirada firme de ayer, y dijo, «El honor no es lo que llevas. Es lo que te sostiene cuando todo lo demás se rompe». Se le hizo un nudo en la garganta por un instante. «¿Y si todavía creen que mentí?», preguntó. Chuck se ajustó un poco el sombrero, entrecerrando los ojos ante el sol naciente. «Entonces quizá necesiten ver la verdad en acción». Todavía no sabía qué significaba eso, pero asintió de todos modos. Golpeó el poste una vez. «Comemos en 20. Sé más rápido que los huevos». Casi se rió. Casi. Mientras él caminaba de vuelta a la casa. Se quedó en el césped un rato más.
Dejó que la luz del sol le secara el sudor de la frente. Miró el cinturón una vez más. No era suyo. Todavía no. Pero quizá eso no importaba porque hoy Chuck iba con ella. Y si el mundo todavía pensaba que se lo inventaba todo, estaban a punto de recibir un recordatorio tremendo. El sol ya estaba alto cuando Lena llegó de nuevo al campus de la escuela. Sus piernas se movían solas, tranquilas y firmes, pero su pecho se oprimía con cada paso hacia el campo de entrenamiento. Era el mismo lugar, el mismo banco de madera cerca de la pared, las mismas colchonetas color canela pegadas al suelo de cemento. Pero todo se sentía más pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. No estaba sola. Chuck Norris caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos, los ojos escudriñando el patio como si hubiera estado allí en otra vida. No llevaba nada llamativo, solo vaqueros, una camisa metida en el pantalón y ese sombrero vaquero marrón que, de alguna manera, lo hacía parecer mayor y más elegante a la vez. Lena no dijo mucho. Él tampoco. Los demás estudiantes ya estaban calentando. Algunos estiraban, otros practicaban patadas, pero en cuanto los dos aparecieron, las cabezas se giraron. Alguien susurró, «De verdad que no es él. Tiene que ser alguien parecido». McCann ya estaba en el tatami atando su cinturón. Miró hacia arriba, su mandíbula se contrajo. La clase se quedó en silencio, pero él se puso de pie y aplaudió. «Empezamos ahora. Formen fila», gritó. Luego, con una mirada a Chuck, «y los invitados son bienvenidos a observar desde las gradas». Chuck no se movió. Lena dio un paso adelante y hizo una ligera reverencia. «Él no está aquí para mirar». McCann entrecerró los ojos. «Entonces, ¿qué es esto? Más historias, más teatro». Lena no se inmutó. «Preguntaste quién era mi abuelo. Dije la verdad y ayer me golpeaste por ello». Algunas cabezas se giraron hacia Mac, solo brevemente. Exhaló lentamente, como un hombre que intenta no levantar la voz. «Ya te lo dije antes. Este dojo se trata de disciplina. Cuentos de hadas ni de legados». Chuck finalmente habló, su voz tranquila, casi casual. «La escondiste por decir quién es su familia». McCann cruzó los brazos. «La discipliné por mentir». «Ella no mintió», respondió Chuck. «¿Cómo lo sabrías?» McCann estalló. Chuck inclinó la cabeza. «Porque soy la mentira de la que hablas». Hubo una pausa. Uno profundo. Y entonces alguien se rió. Uno de los estudiantes mayores. «Ese es Chuck Norris», dijo, burlándose. «¿En serio?», intervino otro. «Parece un especialista retirado», murmuró alguien. «Donde hay un equipo de rodaje». McCann levantó ambas manos como diciendo, «¿Ves?». Dio un paso adelante, a pocos metros de Chuck. «Entonces, si eres Chuck Norris, ¿qué? ¿Quieres que me disculpe? ¿Doblar la rodilla? ¿Cuéntales a los niños un cuento de los 70 antes de dormir?» Chuck no respondió de inmediato. Solo miró la lona, luego a McCann y luego a Lena. «Les enseñas a golpear fuerte», dijo. «Pero olvidaste enseñarles a defender algo». Ken rió entre dientes. «¿Y qué? ¿Quieres entrenar? ¿Eso es todo?». La mirada de Chuck estaba tranquila. «¿Quieres demostrar algo? ¿A mí no?». Ken retrocedió y señaló el centro de la lona. «Entonces vámonos». «¿Tú y yo?». Lena miró a Chuck, insegura. No dijo nada. Simplemente caminó lentamente hacia el centro y se quitó la chaqueta. Debajo, una camiseta gris lisa en un marco que aún parecía tener peso para lanzar. «Ah, sí, pero no frágil». McSecan hizo crujir el cuello e hizo una reverencia. Chuck no hizo ninguna reverencia. En cambio, miró a su alrededor y dijo en voz baja, «No lucho para ganar. Lucho para recordarle a la gente por qué vale la pena luchar». En algún lugar del fondo, alguien susurró, «Espera, es el de verdad». Otro estudiante le dio un codazo a su amigo. «Mostrar reloj». Chuck se colocó en posición. Centró la luz. McCann cargó primero,
lanzando una serie rápida de golpes. Un jab, un puñetazo giratorio hacia atrás, una rotonda en las costillas. Chuck bloqueó los dos primeros. Retrocedió del tercero. La sala quedó en silencio sepulcral. McCann era rápido. Por un momento, Chuck pareció que no podría seguirle el ritmo. Un gancho le rozó la mandíbula. Una patada hacia atrás lo obligó a retroceder un paso. Entonces sucedió. Un estudiante susurró, «Está perdiendo». Otra voz añadió, «Quizás no sea el de verdad». Y entonces vino el cambio. Chuck bajó el peso, entrecerró los ojos. Su siguiente bloqueo no fue una reacción. Fue una preparación. Redirigió el golpe de McCann con un giro sutil, se hizo a un lado y contraatacó con una mano limpia y con cresta quirúrgica. Luego, una patada baja y giratoria golpeó la pierna de Mac lo suficiente como para tambalearse. Un instante después, el patada circular, rápida, controlada, precisa, golpeó a McCann en un lado de la cabeza y lo derribó. Nadie respiró. Chuck se quedó quieto, sin aliento. Cuando McCann gimió y rodó de costado, Chuck bajó la mirada y simplemente dijo, «Esto no era para mí. Era para ella». Se giró hacia Lena. Ella no dijo nada. No se movió, pero sus ojos lo decían todo. El aire se sentía demasiado quieto, como si el mundo se hubiera silenciado solo para esto. Chuck estaba de pie en el centro del tatami, el sol dibujaba suaves contornos sobre sus hombros. Su postura era relajada, casi casual, pero su mirada estaba concentrada, ni enfadada ni a la defensiva, solo esperando. McCann se colocó frente a él, ajustándose el cinturón negro con un tirón teatral. Rebotó una vez sobre los talones, giró los hombros y luego crujió el cuello con la confianza de quien no ha perdido un combate en años. Los estudiantes retrocedieron instintivamente, formando un círculo flexible a su alrededor. Alguien empezó a grabar. «Muy bien, viejo», McCann dijo, «veamos si la leyenda todavía se mueve». Chuck no dijo nada. En cuanto se dio la señal, McCann se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa. Abrió con un gakazuki, un puñetazo inverso directo al esternón, rápido y contundente. Chuck lo bloqueó por poco. El seguimiento fue inmediato. Una patada giratoria hacia atrás obligó a Chuck a retroceder un paso. La sala se tensó. Entonces vino un barrido bajo y brusco, dirigido a la rodilla de Chuck. Lo esquivó, pero perdió el equilibrio. McCann no se rindió. Masí Jerry, luego Ucerro Jerry. Dos potentes patadas giratorias. Una al costado, otra a la espalda. Una impactó contra las costillas de Chuck. Un golpe sordo. Hizo una mueca, pero se mantuvo erguido. Alguien jadeó. Otro susurró, «Creo que está perdiendo». Entonces, desde atrás, una voz suave murmuró, «Quizás no sea él. Solo un actor». Unas risas silenciosas. Nerviosas. Chuck respiró hondo, se limpió la sangre de la comisura de la boca y estiró los brazos. Tenía los nudillos ya rojos. McCann sonrió ampliamente. «Vamos. ¿Eso es todo? Pensé que eras un luchador». Chuck levantó la vista. «No», dijo. «Acabo de darte el primer paso». McCann parpadeó y Chuck se movió. No fue llamativo. No fue ruidoso, pero la precisión fue aterradora. Su cambio de postura, con el centro más bajo, se asentó como los artistas marciales tradicionales desplazan su peso al suelo. Bloqueó el siguiente golpe de McCann con una parada suave. Luego contraatacó con una mano afilada como un cuchillo en la clavícula. McCann tropezó. Chuck avanzó. Un rápido yoke chai. Una patada lateral directa al abdomen de McCann. Lo dejó sin aire. Luego, un movimiento de pies de taekwondo trajo a Chuck detrás de él en un instante. Antes de que McCann pudiera girar, Chuck pasó una pierna detrás de la otra y lo dejó caer al suelo. Rodillas. Pero no terminó. Retrocedió. Solo un paso,
justo el espacio suficiente para que Macan se levantara de nuevo. Macan, respirando con dificultad, se secó el sudor de la frente. Su sonrisa se había desvanecido. Pensé que venías a enseñar respeto, espetó. La voz de Chuck era firme. Lo hice. No estás escuchando. Macan rugió y cargó de nuevo. Esta vez sin forma, solo furia. Una tormenta de golpes, algunos salvajes, otros rápidos. Era más fuerte, más joven, pero el ritmo estaba apagado. Desesperado, Chuck esquivó el último golpe, agarró el hei de Macan con una mano y le asestó un potente codazo en el pecho. Macan se tambaleó hacia atrás, jadeando. Entonces llegó la patada de la que todos habían oído hablar, vista en memes en clips granulados de décadas pasadas, pero nunca en la vida real. La patada circular fluida, un torque de cuerpo completo como ver una ola enrollarse y estrellarse en un solo movimiento. La bota de Chuck impactó contra el costado de la cabeza de Macan con un chasquido. No brutal, pero Mac se desplomó. Silencio. Durante un largo segundo, nadie se movió. Chuck se quedó quieto, exhalando por la nariz. Su pecho subía y bajaba lentamente, no triunfal, solo firme. Sus manos cayeron a los costados, su rostro ilegible. Un teléfono cayó al suelo. Alguien susurró. Eso fue una patada circular. Otro dijo, eso fue Chuck Norris. Lena no se había movido del borde de la colchoneta. Seguía observando, paralizada. Chuck se giró hacia ella. Sus miradas se cruzaron. Ella no sonrió, no lloró. Solo asintió una vez. Chuck se giró hacia Macan, que seguía en el suelo, agarrándose el costado y respirando con dificultad. Esto no era por el orgullo, dijo Chuck en voz baja pero firme. Era por ella y por cada estudiante que aprende a hacer una reverencia antes de aprender a escuchar. Retrocedió, recogió su chaqueta y no dijo una palabra más. La clase permaneció en silencio. Ni siquiera Macan se levantó. Por primera vez desde la bofetada, no hubo risas, ni sonrisas burlonas, solo quietud. Y la silenciosa comprensión de que algo permanente acababa de cambiar. No solo a quien temían, sino en quien creían. Y la sala se sentía diferente ahora. Como si el mismo suelo hubiera recordado la clase de fuerza que no alza la voz. Simplemente aparece y termina lo que hay que hacer. El video no explotó de inmediato. Al principio, se deslizó silenciosamente. Unas cuantas publicaciones por aquí, unos cuantos comentarios por allá. Para cuando el sol se ocultaba tras los árboles, alguien ya había cortado una versión corta de la pelea. Sin contexto, solo Macan cayendo al suelo y Chuck de pie sobre él en silencio. 12 segundos de duración. Sin subtítulos, sin preámbulos. Internet lo difundió. Este es tu abuelo después de olvidarse de tomar sus medicamentos. Tu amigo cree que está en una película del oeste. ¿Qué sigue? Morgan Freeman y Mutai. Lena lo vio mientras se cepillaba los dientes. Su pulgar rozaba el botón de repetición. No lo volvió a presionar. Cerró la aplicación, puso el teléfono boca abajo y regresó a la cama como si sus piernas hubieran heredado la rigidez de alguien. Sus mejillas aún tiraban ligeramente del golpe de Macan el día anterior. No fue fuerte, solo cálido, persistente. Pero justo después de medianoche, su pantalla vibró de nuevo. Un mensaje, luego otro, luego una notificación de etiqueta. Había aparecido una segunda versión. Esta vez, no 12 segundos. Esta vez, la historia completa. Empezó con su voz. Ella diciendo claramente, yo. No mintió. Luego el sonido de la bofetada. El silencio después de que la puerta se abriera con un crujido al entrar Chuck. Y luego la frase que lo cambió todo. No golpeo a los niños, pero los defiendo. La publicación no solo estaba recibiendo visitas. Se estaba extendiendo rápidamente. Las páginas de artes marciales la retomaron. Los usuarios de TikTok añadieron comentarios en off.
Un cinturón negro en Brasil describió el derribo más honorable que he visto en 10 años. Un veterano escribió: ese hombre no peleó por ego. Él luchó por principios. Necesitamos más de eso. El hashtag empezó a circular. Almohadilla justicia para Lena, almohadilla la espalda de Chuck Norris, almohadilla el respeto no ceda. Almohadilla artes marciales de verdad, almohadilla verdad en silencio. A las 2:30 de la mañana, Lena no podía dormir. Se incorporó en la cama, con las rodillas pegadas al pecho, el teléfono en la mano, los ojos abiertos, mitad asombrada, mitad incrédula. Sus mensajes directos estaban inundados. Oye, estaba en clase. Lo siento. Nos reímos. No me lo sabía todo. Tenías razón. Le enseñé esto a mi papá. Entrenó en los 80. Dijo: tu abuelo es una leyenda. Había uno de un desconocido. Sin foto de perfil, solo texto. Me echaron de la escuela de karate por llamar la atención al instructor. Lloré viendo esto. Gracias. Lena miró la pantalla, parpadeando lentamente. Le temblaban un poco las manos, pero no de miedo, sino de otra cosa. Como si todo el calor que se le había metido en la piel finalmente se estuviera disipando. Se quitó la manta, más apretado alrededor de sus hombros justo cuando llegó otro mensaje. Este decía: no gritaste. No te quejaste, tú simplemente te quedaste allí parado. Y ahora todos te escuchan. No respondió. Siguió leyendo. Sus compañeros de clase, los mismos que se reían cuando decía que Chuck Norris era su abuelo, ahora compartían el video completo con subtítulos como: sigo pensando en el día de hoy. Uno escribió: aprendí más de ese partido que en 2 meses de entrenamiento. Le dolía el pecho, pero de una manera extraña. Ni tristeza, ni alivio tampoco. Justo el tipo de sentimiento que tienes cuando el mundo finalmente se da vuelta y te mira a los ojos y no dice nada, pero sabes que te están viendo ahora. Al otro lado de la casa, la luz de la cocina se encendió. Chuck nunca dormía temprano. Probablemente ni siquiera se había acostado. Dejó el teléfono en la mesita de noche, y descalza, recorrió el pasillo. Las tablas del suelo crujieron. El aroma de las hojas de té viejas flotaba en el aire. Se quedó allí, en el mostrador, vertiendo agua caliente sobre una pequeña taza de cerámica. Ella no dijo nada al principio. Él tampoco lo hizo. Luego, sin volverse, preguntó: ¿lo viste? Ella asintió. Está en todas partes. Chuck se apoyó en el mostrador, sosteniendo la taza con ambas manos. Hablarán durante unos días y luego encontrarán algo más por lo que gritar. Lena lo miró. ¿Estás enojado porque lo filmaron? Hizo una pausa. No, ¿por qué no? Finalmente se giró para mirarla. Su voz era tranquila. Porque la gente que necesitaba verlo lo vio. Ella cruzó los brazos y se apoyó contra la puerta. Es raro, dijo. Toda esta gente me envía mensajes ahora. Gente a la que antes no le importaba. Chuck asintió lentamente. La gente no siempre escucha las palabras. Ellos observan la acción. Hubo un largo silencio. No fue pesado, solo reflexivo. Luego dejó el té y dijo: te mantuviste firme incluso después de la bofetada. Lena miró hacia abajo. Tenía miedo, admitió. Yo también, dijo. Eso la hizo levantar la mirada. No parecías asustado. Chuck dio la sonrisa más pequeña. Interino. Solía hacerlo profesionalmente. Ella rió solo una vez, suavemente. Pasó junto a ella hacia el pasillo y se detuvo solo para agregar: descansa un poco. Mañana habrá más ruido. Ella se volvió hacia su habitación, pasando la cómoda. El viejo cinturón negro estaba cuidadosamente doblado al lado de su teléfono, todavía vibrando debajo de la pantalla. Ella cogió el cinturón, lo sostuvo durante un segundo y luego lo dobló de nuevo. No estaba lista para usarlo, pero tal vez ahora entendía lo que significaba. Por la mañana, el tono en torno al programa de verano había cambiado.
El personal caminaba con pasos entrecortados. Los susurros viajan más rápido que el café. Los estudiantes en el patio miraban sus teléfonos una y otra vez, como si estuvieran tratando de entender el hecho de que alguien con quien se cruzaban todos los días sin pensarlo dos veces tenía un video con 7 millones de vistas. El coordinador del distrito llegó antes de lo habitual, vestido con una camisa abotonada y con esa clase de tensión silenciosa que tiene la gente cuando pasa la noche leyendo correos electrónicos que no esperaba. Se dirigió directamente a la oficina de administración. Sin sonrisa, sin portapapeles, solo concentración. En el dojo, las cosas estaban más tranquilas que nunca. M.C. no había aparecido. Su nombre todavía estaba en la pizarra, pero sus zapatos no estaban en la puerta y nadie tocó el equipo que usaba. Se quedó en la esquina como una advertencia. Lena entró por la puerta lateral, vistiendo su uniforme. Sin cambios, sin entradas dramáticas. Ella simplemente hizo una reverencia hacia el tapete como siempre lo había hecho y tomó su lugar cerca de atrás, con la mirada firme y los hombros cuadrados. Algunos estudiantes la observaron. La mayoría no sabía qué decir. Pero un niño de su fila susurró, lo suficientemente fuerte como para llegar a ella: «Tenías razón». Ella no se giró, simplemente asintió de inmediato. En la oficina, Macan estaba frente al coordinador y el director. El iPad sobre el escritorio reprodujo el video completo. Sin sonido, solo imágenes. La bofetada, el silencio, el hombre dando un paso adelante, la caída. Lo vieron todo el tiempo. Nadie interrumpió. El director finalmente preguntó: «¿Crees que lo que pasó fue aceptable?». Que no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla, con los brazos cruzados. Quizás estamos esperando una versión de la historia donde salga limpio. Estaba tratando de imponer disciplina, dijo. Y eso incluye golpear a un estudiante, respondió el coordinador. Tranquilo, pero conciso. Ken abrió la boca y luego la cerró. No había espacio para explicaciones. Ninguna edición que lo hiciera lucir mejor. El clip había sido visto en 3 continentes. Traducido, convertido en meme, elogiado, analizado fotograma a fotograma por cinturones negros en varios países. No estás bajo investigación penal, dijo el director tras una larga pausa. Pero has traicionado la confianza de tus estudiantes y la nuestra. M.C. asintió rígidamente. Tengo que dimitir. Él preguntó. Nadie respondió directamente. La carta de renuncia fue firmada en cuestión de 1 hora. De vuelta en el dojo, la clase esperaba. Al frente se encontraba un instructor sustituto. Un entrenador más joven, de voz suave, que no está seguro de si debe dirigir los estiramientos o simplemente mantener el espacio. Finalmente, uno de los estudiantes mayores levantó la mano. ¿Podemos decir algo? El entrenador dudó y luego se hizo a un lado. El estudiante caminó al frente, miró a todos y dijo: «Ayer, se trató de karate». No precisamente. Con algunas cabezas inclinadas, continuó, con la voz un poco más fuerte. Pensábamos que estábamos aprendiendo formas, ejercicios y preparación para la competición. Pero no estábamos aprendiendo respeto, no el verdadero respeto. Otro estudiante se puso de pie, una niña esta vez. Nos hacía sentir pequeños si no luchábamos con la suficiente fuerza o con la suficiente voz. Una a una, se oyeron más voces. A veces parecía que nos estaban entrenando para ganar peleas, no para evitarlas. Me dijo que golpeara más fuerte cuando estaba llorando. Me quedé en silencio porque pensé que así es como se supone que deben sentirse las artes marciales. Alguien escribió algo en la pizarra. El respeto no es miedo. Se lo ganó. Nadie lo borró. Cuando Lena dio un paso adelante, no para hablar, solo para estirarse, solo para prepararse para los ejercicios, la clase se movió con ella en silencio, con naturalidad. No hubo ceremonia de disculpas ni discurso dramático. Pero nadie volvió a reírse de su nombre.
Y cuando finalmente el entrenador suplente preguntó, ¿alguien quiere ayudar a dirigir los calentamientos? 3 estudiantes miraron a Lena. Ella asintió y luego caminó hacia el frente con la voz clara. Empecemos con la respiración. Y lo hicieron. Una semana después, el aire se sentía diferente. No solo porque los titulares habían desaparecido o los algoritmos habían avanzado. Ni siquiera porque el video había dejado de subir, aunque ya había superado los 20 millones de visitas en todas las plataformas. La diferencia no estaba en el ciclo de noticias. Fue en el silencio que sentí que me lo había ganado. El tipo de lugar al que entras, no porque todo esté tranquilo, sino porque ahora todo está estable, en el borde de un pequeño centro comunitario, justo en las afueras de la ciudad, donde los árboles crecían más bajos y al césped no le importaba que lo cortaran. Se estaba formando una nueva clase. Sin pancartas, sin música alta, sin volantes plastificados en la valla, solo un grupo de niños descalzos sobre el césped formando 2 líneas desiguales a la sombra de un gran roble. Lena estaba parada frente a ellos. Llevaba su jersey, no planchado, no impecable, pero familiar. Las mangas estaban ligeramente enrolladas. Una raya negra sobresalía por debajo del borde de su cinturón. Ella no había dicho mucho al principio. Ella no necesitaba hacerlo. Cuando una de las niñas más jóvenes le preguntó dónde había aprendido a moverse así, Lena se limitó a sonreírle a alguien que nunca gritaba, dijo. Pero de todas formas todo el mundo escuchó. Chuck estaba cerca, no en el tatami, ni siquiera dentro del círculo. Se apoyó en el banco unos metros atrás, con los brazos cruzados y el sombrero inclinado hacia abajo, observando. No había dicho nada en toda la mañana. Solo asintió de vez en cuando. Hizo un gesto aquí y allá. La mayoría de la gente ni siquiera sabría quién era. Solo un hombre mayor con ojos tranquilos y botas demasiado pesadas para el verano. Pero la forma en que se paraba, la forma en que Lena lo miraba después de cada demostración, eso lo decía todo. El centro comunitario no había planeado esto. No precisamente. Pero después de que terminó el programa de verano y se supo que Lena todavía estaba enseñando, algunas familias se comunicaron con ella. Luego unos cuantos padres más, sobre todo, no porque sus hijos quieran hacerse virales, sino porque querían algo más pequeño, algo real. Sin cuotas, sin rangos, sin trofeos, solo práctica y valores. Uno de los chicos de atrás se cayó durante un ejercicio de patada lateral. Lena se acercó, lo ayudó a levantarse, no dijo nada de inmediato. Simplemente se paró a su lado y repitió el movimiento lentamente hasta que lo copió. Mejor, dijo y siguió adelante. Eso fue todo. Hacia el final apareció una mujer de la junta comunitaria. Ella habló con Chuck en voz baja cerca del árbol, sonrió mucho y le preguntó si estaría abierto a asesorar un nuevo programa de tutoría. Él no se comprometió. Simplemente asintió y dijo, ya veremos. Lena no escuchó toda la conversación, pero vio la forma en que la mujer la miraba, como alguien que ve la respuesta a una pregunta que no sabe cómo hacer. La clase terminó sin ceremonia. Los niños hicieron una reverencia, algunos se quedaron allí. Algunos preguntaron si habría otra sesión la próxima semana. Lena dijo que sí. Misma hora, mismo lugar. Un niño, de unos 9 o 10 años, se quedó después de que los demás se fueron. Él sostenía algo en su mano. Un trozo de papel de cuaderno doblado. Él se acercó, se quedó mirando sus zapatos por un segundo y luego se los entregó. Escribí una nota de agradecimiento, murmuró. Lena lo tomó y parpadeó. ¿Para qué? Se encogió de hombros. No lo sé. Por ser así. Ella asintió lentamente. No abrió el periódico hasta que se fue. En el interior, con una letra desordenada, había solo 3 palabras. Te creo. Lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Más tarde esa noche, Chuck pasó por una habitación llevando una caja con equipo viejo. Ella le gritó, «Oye, espera». Hizo una pausa y se giró. Ella le ofreció algo. Su viejo cinturón negro,
todavía doblado, todavía esperando. Creo que estoy lista ahora, dijo. Él se acercó más, miró el cinturón y luego a ella. No, dijo en voz baja. Lena frunció el ceño. No. Él sonrió con esa pequeña sonrisa cómplice que siempre la ponía nerviosa antes de que tuviera sentido. Ya lo eras. Él no tomó el cinturón. Él la dejó sostenerlo, luego asintió una vez y caminó por el pasillo. Se quedó allí parada por un momento más, luego volvió adentro, encontró una simple caja de sombras de madera en su armario, la abrió, colocó el cinturón adentro justo al lado de una foto de ella y Chuck de hace años. Ambos llevan uniformes demasiado grandes y sonrisas demasiado amplias. Cerró un vaso y lo puso cerca de la ventana, donde le daría la luz de la mañana. El honor, se dio cuenta, no era algo que se vestía. Fue algo que transmitiste. Y finalmente, sintió que,